Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos. Vamos a empezar este tiempo con una adoración. No hay nada más hermoso como adorar a nuestro Padre Celestial. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí. Lo que vengo a darte ya no es suficiente una canción. No tengo derechos de autor, pero vamos a glorificar el nombre del Señor. Lo que tú me pidas, sí, Señor, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Dígale, hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, sí, Señor. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar, sí, Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Sí, Señor amado, hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Gloria a Dios. No sé cuántos hayan venido el día de hoy a decirle, Señor, hoy te vengo a bendecir. Porque
Muchas personas dicen, pero si Dios es bendito, no necesita que lo bendizcamos. Y es verdad, Él es el Todopoderoso, Él es nuestra bendición. Pero siempre es bueno, es importante que también nosotros bendizcamos el nombre de Dios. Hay que bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. Les pido una disculpa si tal vez se cortó. Yo ahorita no puedo, ¿verdad? Mientras transmito, no tengo las herramientas necesarias, ¿verdad? Pero sé que un día el Señor va a proveer para tener una buena computadora y tener todos esos equipos que uno necesita para poder transmitir, un buen micrófono para que la voz se escuche bien y no hayan tantas interrupciones. Bueno, pero sabemos que todo es poco a poco, pero estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y esta es una de sus voluntades, que nosotros podamos escudriñar su palabra. Ayer pensé que se había grabado todo, no lo miré antes de subirlo, hasta después dije, no se dio todo, ¿verdad? Y era algo tan hermoso, pero quiero repasarlo el día de hoy porque no podemos dejar por alto, ¿verdad? Todo lo que estamos leyendo, porque entonces los dejaría incompletos en la lectura. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para poder iniciar este tiempo de lectura y meditación, escudriñar, ¿verdad? Así que ahí donde está, póngase en comunión con el Señor. Amadísimo Padre Celestial, Dios bueno, Padre eterno, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor amado, después de adorarte, Señor, y preparar esa atmósfera de gloria, Señor, bendiciendo tu santo nombre. Venimos adelante de ti, Señor amado, pidiéndote, Señor, que seas tú depositando, Señor amado, Padre, en nuestros corazones, Señor bendito, Rey de Gloria, un cuento, Señor, fresco, Padre amado, que ese maná del cielo descienda con poder y gloria, Señor, que esas revelaciones, Señor, aquellas cosas que están ocultas, Señor, puedan ser visibles ante nosotros, Señor. Padre, háblanos en esta hora a través de tu palabra como lo has venido haciendo, Señor. Porque sabemos, Padre amado, que cada cosa que tú pusiste y dejaste plasmada, Padre, en la Biblia, Señor amado, dice que es para ejemplo para nosotros. Así que sabemos que también nos da un rema en nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Sabemos que así como este pueblo pasó sucesos dolorosos, Señor amado, sucesos, Padre, en el cual tal vez pensaron que no iban a llegar a aquel lugar prometido, Señor amado, pero vemos que tú eres un Dios de cumplimiento, un Dios de promesas, Señor amado, y eso lo pudimos ver ayer, que hoy vamos a repasar ese capítulo 35, Señor, donde tú cumples las promesas de que cuando has dicho que vas a bendecir y llega el tiempo tuyo, Señor, en el cual tú traes la bendición, el cual miramos en la historia de Jacob, cómo tú lo llegaste a bendecir en aquel lugar que tú le dijiste que le darías por posesión. Gracias te damos, Señor amado. Te pido que bendigas la vida, Señor amado, Padre, de aquellos que se dan el tiempo para escuchar tu palabra, ya que a veces no tienen el tiempo de leer, Padre. Al menos, Señor, tú has traído esta herramienta, Señor amado, para que la puedan escuchar y puedan aprender un poco de la meditación de que tú nos das, Padre. Gracias te damos, en tus manos está, Señor amado. Prepara la mente, prepara el corazón, Señor amado Padre. Y sobre todo, Señor, lléname de sabiduría, pasa carbón encendido por mis labios, que seas tú, Señor, enseñando a tu pueblo, Padre. Gracias te damos y te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Ya después que tenemos preparado todo, vamos a empezar a leer nuevamente el capítulo 35 porque se quedó corto ayer, ¿verdad? La transmisión, pero hoy vamos a enriquecernos nuevamente con esta poderosa palabra. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Génesis 35. Dice por tema, Dios bendice a Jacob en Betel, que sabemos que fue la tierra en la cual Dios le había prometido a Jacob
que volviera nuevamente allí porque ahí lo iba a bendecir. Y vemos que aquí llega el cumplimiento de aquella promesa. Algo que me está bajando ahorita es de que cuánto tiempo esperó este Jacob para que esta palabra se cumpliera. Más de 14 años. Imagínense que Dios le prometió bendecirlo en esta tierra, el cual se la daría por posesión, pero pasó más de 14 años. ¿Y cómo es eso? Bueno, si nos vamos un poco atrás a la historia, sabemos que cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, llegó aquí a esta tierra, el cual Jacob le puso Betel, porque dijo que ahí vivía Dios, que ahí era casa de Dios y puerta del cielo. Entonces vemos que cuando Jacob llega a su parentela, a la casa de Labán, allí tuvo que trabajar 7 años primeramente para poder obtener a Raquel como esposa. Pero al ver que este Labán lo engañó dándole a su primera hija, Lea, entonces le tocó trabajar otros 7 años. ¿Cuánto van ahí? 14 años. Y eso que no estamos contando el tiempo que duró, porque su suegro le dijo, ¿por qué no te quedas aquí? Y vas a trabajar y yo te pagaré. Y vemos que estuvo él trabajando y la paga que tenía era los ganados, las ovejas, las cabras. Imagínense cuánto tiempo más tuvo que esperar para que nacieran todos esos montones de animales. Entonces creo que se llevó más de 14 años para poder recibir la promesa. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando que Dios cumpla aquello que dijo que iba a hacer contigo? Yo llevo más o menos, yo pienso calculando desde que me dieron la primera palabra de que Dios me bendeciría, llevo alrededor de unos 4 o 5 años. Entonces sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, el cual Él me ha prometido que este año será el año de mi bendición. No sé cuánto falte más para que tú la puedas recibir, pero de algo que sí podemos estar seguros es de que este Dios, no importa el tiempo, Él cumple sus promesas. Y solamente tenemos que ser pacientes, como decía David, pacientemente esperé en Jehová. Entonces, miremos aquí lo hermoso de que llega el cumplimiento para Jacob después de más de 14 años. Y dice la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad de vosotros los dioses ajenos que hay quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos al monte a Betel y haré ahí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Y esta parte yo ya se las expliqué ahí, ¿verdad? Espero que, bueno, sé que se cortaba mucho. Es más, me dan ganas de quitar la música porque no quiero que me vaya a dañar el mensaje, porque cuando hay música como que hace mucho corto, me corta mucho a la voz. Y es tan importante estos temas para que podamos meditar en ellos. Lo que les explicaba el día de ayer es que podemos ver aquí que Jacob, cuando Dios le dice, levántame un altar para poderlo bendecir, entonces vemos cómo Jacob va a hablar con el pueblo y le dice, la primera instrucción que le da, dice, es quitar los dioses ajenos delante de vosotros. Esa era la primera cosa que tenían que quitar. Como les explicaba ayer, tenemos que quitarnos la idolatría, aquello que representa un Dios para nosotros, un Dios
significa aquello a lo que los inclinamos, aquello a lo que adoramos, aquello a lo que nosotros nos apegamos. Esos son nuestros dioses. Y como les expliqué también, puede ser una familia, puede ser, bueno, nuestros hijos, esposos, puede ser un padre, no sé, el trabajo, porque muchas veces nos afanamos en el trabajo que no queremos ni ir a la iglesia por estar trabajando los 7 días. Entonces podemos ver aquí que el primer punto que Jacob les dice, la instrucción para poder recibir la bendición, le dice: quitar los dioses, quitemos aquello que nos impida recibir la bendición. Este puede ser una clave y un punto para poder meditar. ¿Será que yo no estoy recibiendo las bendiciones porque yo estoy idolatrando algo? Tengo santos en mi casa. Esos son anatemas, el cual los tenemos que sacar de nuestras casas. Hay muchas cosas que son anatema en nuestros hogares y que impiden que la presencia de Dios descienda sobre nuestra casa. ¿Por qué? Porque el anatema viene a ser aquello abominable delante de Dios. ¿Y qué puede ser un anatema? Puede ser un cuadro, puede ser una foto, puede ser cosas simples que nosotros pensamos que eso no nos puede afectar, muchas veces viene a afectarnos. Una vez voy a darles, ¿verdad? Como siempre, un pequeño testimonio, por eso el Señor me ha permitido vivir tantas cosas, ¿verdad? Para poderlas compartir. Una vez yo le preguntaba al Señor: ¿qué tengo de anatema aquí en la casa, Padre? Que impida tu presencia, que impida que tú te manifiestes. Y Él me recordó de un regalo que me hicieron. Me habían regalado un crucifijo, ¿cómo se llama? Un rosario. No sé si era de oro, pero era color oro y tenía las piedritas, las bolitas que llevan eran de colores, plateado, dorado, era muy bonito. Pero yo dije, bueno, yo no uso esto, pero por cortesía lo recibí y lo dejé igual en la cajita que me lo dieron y lo guardé por ahí, que ya ni me acordaba dónde estaba. Y él me lo traía mucho a la mente y yo dije: ese anatema, pero ¿dónde está? Le digo yo: Padre, porque yo lo tiré por ahí, le digo yo, y no recuerdo dónde lo puse. ¿Dónde está, Señor? Y me inclinó a ir a donde estaba. Y cuando lo miré, lo corté, lo hice pedacitos y lo tiré a la basura. Muchas veces podemos tener anatemas en nuestras casas y no lo sabemos. Podemos tener imágenes de búhos, porque eso representa algo en el mundo espiritual. Hay figuras que nosotros podemos tener que las veneramos o veneramos y pueden ser anatemas en nuestra casa que nos impida que la bendición de Dios descienda y pueda estar ahí. Hay muchas cosas que nosotros solamente al Espíritu Santo se lo podemos preguntar. ¿Qué tengo de anatema en mi casa? Y créame que el Señor, como Él quiere habitar en su hogar, le va a hacer saber qué es aquel anatema que usted tiene, que tal vez usted puede tener un cuadro y usted no lo esté adorando, pero para el Señor ese es un anatema. Es algo que no tiene que estar en su casa. Entonces podemos ver que aquí lo primero que Jacob les dice es: saquen, quiten de ustedes esas cosas. Y de ahí le da un segundo punto que le dice: limpiados. ¿Por qué? Porque sabemos que cosas inmundas no entran en el reino de los cielos. Entonces, para poder nosotros entrar confiables al trono de la gracia del Señor, tenemos que estar limpios. Y limpios no significa que te vas a ir a bañar, sino que sacar lo que hay aquí y lo que hay aquí. Muchas veces traemos pensamientos inicuos, traemos cosas que no le agradan al Señor, o en nuestro corazón traemos resentimiento, odio, traemos muchas cosas que tal vez nos hicieron y traemos esa herida ahí. Tenemos que sacarnos todo eso. Entonces podemos ver cómo Jacob les dice: limpiados, que tienen que limpiarse, quitarse todo aquello que pueda dañar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y luego le dice: y mudad vuestros vestidos, quítense esas ropas y pónganse ropas nuevas. Como les decía ayer,
No es algo ilógico de que yo me vaya a bañar, me esté tanto tiempo en el baño, dándome varias enjuagadas en la cabeza para que mi pelo huela bien o mi cuerpo huela bien y yo me venga a poner la ropa sucia. Entonces no sería algo lógico, porque entonces estaría sucia, porque en vez de oler bien, voy a estar estilando el mal olor que va a tirar la ropa vieja. Entonces aquí podemos ver que le dice que quiten vuestras vestiduras. También algo que les recalcaba, que la vestimenta puede representar nuestra conducta, nuestras acciones, porque podemos estar limpios por dentro, ¿verdad? En cuestión de cómo hablamos, que tal vez no decimos groserías, que tal vez hablamos bastante de la palabra de Dios y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, pero nuestras conductas no van de acuerdo a lo que hablamos. Entonces eso era algo que también les explicaba en el video, pero cuando miré el video miré que se cortaba mucho y no se entiende en algunas partes, por eso lo estoy volviendo a recalcar. Entonces podemos ver que no hay una lógica de que tú estés limpio por dentro y andes vestiduras sucias por fuera. Y muchas veces dicen que Dios no se fija en la ropa, que Dios se fija en el corazón. Pero la palabra es clara, que cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando habla para afuera, ¿qué está refiriéndose? Que estás viendo algo al exterior, ya no está en el interior solamente. Entonces quiere decir que también por fuera y por dentro tenemos que reflejar una sola cosa, a Cristo. Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, hijos de Dios, que nuestras palabras vayan conforme a nuestra conducta, porque no tiene lógica de que nos limpiemos por dentro, nos bañemos y por encima nos pongamos una ropa sucia que nos haga ver que todavía no ha habido un cambio genuino en nuestras vidas. Entonces podemos ver esta representación y como decía ayer, esta palabra vino a traer un poco de exhortación a nuestras vidas, porque muchas veces nosotros pretendemos hablar bonito, pero hacemos acciones malas. Entonces esas acciones no concuerdan con lo que hablamos. Entonces hay algo que siempre digo yo, que tu acción me muestre lo que dice tu palabra o tus acciones no me hacen escuchar lo que dice tu palabra. Porque muchas veces hay rechazo en el cristianismo cuando decimos que somos cristianos, pero actuamos como mundanos. Hacemos acciones que les agrada al mundo. Entonces sabemos que no podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. Entonces esto es muy, muy claro. Entonces aquí le hace ver Jacob que tienen que primero quitarse los dioses, quitar la idolatría y después limpiarse, no tener nada que contamine nuestro interior, nuestro corazón, nuestras palabras y cambiar los vestidos, nuestras acciones, que nos vean por dentro y por fuera que estamos limpios. Entonces dice el verso 3, y levantémonos y subamos a Beel y haré ahí un altar a Dios que me ha respondido en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, cuando nosotros queremos que Dios camine con nosotros y que nos libre de nuestras angustias, porque sabemos que en este caminar vamos a tener angustias todo el tiempo. Entonces podemos ver que aquí le dice Jacob, el Dios que ha andado conmigo, dice, el que me respondió en el día de mi angustia. Entonces, él está viendo que este día que había llegado de obtener su bendición, también es un día donde el Señor le vuelve a responder. Entonces, si queremos que Dios camine con nosotros, ande con nosotros, quitémonos los ídolos, esos dioses y limpiémonos y cambiemos nuestras vestimentas, que seamos hombres y mujeres nuevas criaturas. Y dice el 4, así dijeron a Jacob todos los dioses, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en el poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces podemos ver que esta gente sí
tenían sus dioses escondidos. Y así Dios no iba a poder recibir el altar que levantara Jacob para poder recibir la bendición. Dice el 5, y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre la ciudad que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que estaba, en la tierra de Canaán. Esta es Beel, en el que todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Beel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Beel, debajo de una encina, el cual fue llamada Alon Bakut. Miren qué tremendo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, que dijimos, ¿verdad?, que representa usurpador, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, cree y multiplícate, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán en tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. O sea que cuando él partiera, entonces la daría a su descendencia. Y se fue de él Dios. Luego, en donde había hablado con él, y Jacob enrigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. Entonces podemos ver que Dios le manda a Jacob a levantar un altar. Y eso mismo Dios ha estado mandando a su pueblo a hacer. Que levanten altares en su casa. ¿Y qué es un altar, hermana Claudia? Donde usted se reúne con su familia, donde usted adora y glorifica el nombre de Dios y lee la palabra, la empieza a enseñar a su familia, a sus hijos, porque es necesario que conozcamos a Dios. Muchas veces lo oímos, pero no lo conocemos. Entonces es como Job había dicho, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque Job había oído de ese Dios y hacía holocaustos, tenía altar donde adoraba a Dios, pero lo hacía tal vez por temor. ¿Por qué lo digo? Porque dice la palabra en Job, capítulo creo que 2 o 3, donde dice que él se levantaba, bueno, capítulo 1, donde dice que él se levantaba muy de mañana y levantaba a Dios holocausto, hacía sacrificios, porque dice que temía que hacía esos sacrificios por si sus hijos habían pecado contra Dios. Entonces había un temor en Job de que les pasara algo a sus hijos. Y él se levantaba de madrugada a ofrecer el holocausto por si sus hijos habían pecado. Entonces podemos ver que siempre aquí en las historias se levantaba un altar a Jehová. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel entró en posesión de la herencia que les había dado, de esa tierra que fluía leche y miel?
Dice que cuando entraron ahí, hubo una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué no la conocían? Porque nadie le hablaba a esos jóvenes de Dios. Entonces vemos cómo Dios se interesa porque se levanten altares donde nosotros le empecemos a hablar de las maravillas de Dios, qué es lo que Dios ha hecho con su pueblo y qué quiere hacer con nosotros. Los libró, les dio de comer, entonces podemos ver que es un Dios que suple, es un Dios que cuida, es un Dios que nos ama, porque alguien que no ama, no cuida, no se preocupa porque tengamos todo lo que necesitamos. Entonces podemos ver que Dios con su infinito amor nos muestra su protección y su cuidado. Si usted todavía no ha visto la mano de Dios a su favor y no lo ha conocido como ese Dios Jireh, ese Dios Rafa, que cuida y que vela por usted, pues es tiempo de que usted levante ese altar y empiece a ver las manifestaciones de Dios. ¿Y cómo las verá? ¿Qué le pasó a Job? Job pudo conocer a Dios cara a cara, como dijo él. Ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar por ese tremendo proceso donde perdió sus hijos, donde perdió riquezas y donde estaba afectada su salud. Muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Y yo siempre dije que cuando yo leí la historia de Job hace mucho, yo decía, todos vamos a pasar por la historia de Job. Gloria a Dios porque algunos no vivimos los episodios que vivió Job uno tras otro, porque dice que no terminaba de hablar un siervo dándole la mala noticia cuando venía el otro, y cuando venía el otro, y cuando venía el otro, y luego le cae la enfermedad. Pero muchos culpamos a Dios de las cosas malas que nos pasan, pero se nos olvida que hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? A aquel que le abre una puerta, aquel que le da la oportunidad de entrar en su familia y destruirlo todo. Porque sabemos que Dios a los suyos los tiene protegidos. Porque podemos ver ahí cómo le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y le dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dice, has estado rondeando, entonces has considerado a mi siervo Job, que no hay varón como él, recto, temeroso y apartado del mal. Entonces le dice, ¿acaso teme a Dios en balde? ¿No lo tienes acercado? ¿No lo tienes protegido? Entonces podemos ver que Dios nos tiene protegidos. Y Satanás, como sabe que estamos protegidos, no nos puede hacer mucho daño. Y digo que no nos puede hacer mucho daño porque Él siempre está buscando la manera de que abramos esa puerta y entrar y destruirnos. Entonces podemos comprender de que esta palabra, cómo viene a ser rema en nuestras vidas, cómo se viene a ser real. Por eso muchos pasamos por momentos difíciles creyendo que Dios está haciendo eso. No, Dios simplemente lo permite, pero es para nuestro beneficio, porque si nosotros no pasamos por el dolor, no lo podemos conocer a Él y no nos podemos fortalecer nosotros. Siempre seríamos unos débiles, que cualquier vientecito nos tumba. Es como cuando viene una enfermedad. Ay, en cama llore y llore, que me duele aquí, que me duele allá. Pero cuando nosotros hemos pasado por eso y decimos es una gripita, ya pronto se va a quitar. Entonces podemos ver que hemos sido fortalecidos. Y así es necesaria las pruebas porque nos fortalecen, nos ayudan, nos capacitan y así nosotros podemos ayudar a otros. Y esto es como un escalón. Entonces podemos ver aquí cómo Dios le dice a Jacob que prepare ese altar. Prepara tu altar en tu casa. Empieza a tener esa comunión con tus hijos. Reúnelos, ora con ellos. Enséñale la palabra. Háblales de Dios para que estos niños no les pase como aquella nueva generación que dice que no conocía a Dios porque ya no les hablaban de las maravillas de Dios.
Entonces mucha gente no conoce a Dios porque no les contamos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho cosas sorprendentes en mi vida. Me ha sanado de enfermedades, me ha librado de demandas, me ha suplido. Es un Dios que llena todo cuando nosotros nos ponemos en sus manos. En el proceso muchas veces es duro. Creemos que ya no vamos a salir de ahí, de esa situación, pero su mano de poder siempre llega a nuestro rescate. Entonces podemos ver la importancia de tener un altar en nuestras casas para poder recibir la bendición. Así que vemos cómo aquí Jacob levanta ese altar, el cual Dios empieza a bendecirlo, y no solo a él, su descendencia. Por eso es necesario que nosotros levantemos ese altar en nuestras casas para que nuestra generación también venga a recibir la bendición. ¿Por qué? Porque caminará en la justicia y en la verdad del Señor. Miren qué importante es poder escudriñar la palabra para poder entender el por qué pasamos cosas o el para qué. Porque aquí es para qué, no por qué. Porque cuando decimos por qué, Señor, estamos cuestionándolo. Pero cuando nosotros le decimos para qué, Señor, entonces Él nos dice para esto, para el ministerio que te voy a dar. Porque van a venir personas que van a vivir lo mismo que tú y así tú las vas a poder fortalecer porque ya tú estás fortalecido. Así que no sigamos cuestionando el por qué, sino preguntémosle, Señor, ¿para qué es este proceso? Y el Señor les va a mostrar para qué usted está pasando todo eso. Entonces aquí vemos el tema que sigue aquí en el mismo capítulo 35, verso 16, muerte de Raquel. Aquí es cuando ya Raquel, la amada de Jacob, muere. Después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y tuvo trabajo en su parto. Entonces podemos ver aquí, cuando dice media lengua, están hablando de tramos. Le faltaba cierto medio tramo o distancia para poder llegar. Y dice que dio a luz Raquel, pero dice que le llevó trabajo, o sea que tenía complicaciones para poder tener o que naciera este Benjamín. Y aconteció que cuando había trabajado su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. O sea que así como habías tenido a José, también este hijo va a nacer, así que no te preocupes, no tengas temor. Y aconteció que al instante, al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí podemos ver que cuando ella dio a luz a este Benjamín, ella murió. Y como lo tuvo con dolores, le puso Benoni, porque gran amargura los había tenido mal en ese parto doloroso, pero dice que su papá le cambió el nombre. No lo vas a llamar maldición, lo vas a llamar bendición. Entonces tenemos que cambiar los nombres, tenemos que fijarnos qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos, porque muchas veces los marcamos, los sellamos con maldición en vez de que ellos sean una bendición. Entonces vemos que Jacob lo entendió y él rápido le cambió el nombre y dijo, no, se llamará Benjamín, no se llamará Benoni. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Miren qué tremendo esto. Algo que recalcaba ayer, pues que no quedó grabado, es de que muchas personas que han ido a Israel, esos turistas que les andan enseñando todo, ¿verdad? El trayecto de Jesús, los han llevado para que puedan comprobar por ellos mismos que así como está plasmado aquí en la Biblia, que tiene más de 2000 años,
hasta el día de hoy dice que esos lugares existen. Mire cómo Dios permite de que sigan estando intactas para que la gente pueda comprobar de que estas historias fueron reales. Estas historias fueron vividas por estos antepasados. Y que hasta el día de hoy hay cosas que todavía están allí, porque dice que quedaron plasmadas aquí en la palabra y visibles allá en Israel, para que puedan ver de que esto es real. Y levantó Jacob, bueno, ya leímos ahí. Levantó Jacob, dice, un pilar sobre la sepultura. Esta es la señal, dice, de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edam. Ahora vamos con el siguiente tema, verso 22, dice los hijos de Jacob. Aquí es cuando nos dan la descendencia de Jacob, que son los 12 hijos, 12 patriarcas. Entonces vamos al verso 22, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bijal, su concubina de su padre, la concubina de su padre, la cual llegó a ser Israel. Llegó a saber Israel su padre. Bueno, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y estas son las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Los hijos de Lea, aquí van a dar primeramente los hijos de Lea. Dice, el primero es Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces aquí estamos contando con, vamos a ver, Rubén es 1, Simeón 2, Leví 3, Judá 4, Isaacar 5 y Zabulón 6. 6 hijos le tuvo Lea. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, ahí son 8. Los hijos de Bijal, dice sierva de Raquel, Dan y Neftalí, ahí van 10. Y los hijos de Siba, sierva de Lea, Gad y Azar, y ahí están los 12. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ahora viene muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido con su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. Entonces aquí podemos ver cuando ya vino la muerte de Isaac. A la edad dice de 180. En aquel tiempo miren cuánto tiempo vivía la gente. Pero en este tiempo como las personas ya no son muy sometidas a Dios, pues ya tenemos poco, ¿verdad? Que duramos en esta tierra. Así que voy a tratar de leer un poco rápido la otra porque ya casi se me llega la hora y no quiero extenderlo mucho. Vamos al capítulo 36 del libro de Génesis. Los descendientes de Esaú. Ahora vamos a ver los descendientes de Esaú. Ya vimos los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus. Ahora vamos a ver la descendencia que tuvo Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán y Ada, hija de Elot, Ateo, a Olivama, hija de Ana, hija de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz y a Basemat.
Y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que les nacieron en la tierra de Canaán. Entonces aquí vemos que de aquí viene la descendencia de Coré. Hay uno de los que se levantó en contra de Moisés. Y Esaú tomó, dice, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas las bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni en la tierra en donde moraban los podían sostener a causa de sus ganados, o sea que tenían muchos animales. Recordemos que en la antigüedad, en este tiempo, el tener muchos ganados era una persona muy rica, multimillonaria. Ahora es dinero, ahora ya no son animales. Y Esaú habitó en el monte de Sir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Sir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Besemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Adán, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel, o sea que estos son los nietos de Esaú, fueron Nahán, Será, Samá y Misa. Estos son los hijos de Besamat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijo de Esaú. Y estos son los jefes de entre los hijos de Esaú: hijo de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo y Nesas, Coré, Catán, Alamec. Y estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes de Naham, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los bienes de Besamá, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Alolibama, mujer de Esaú, los jefes Esaú, Jalam y Coré. Y estos fueron los jefes que salieron de Aholibam, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos, pues, son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Sir, Oreo, moradores de aquella tierra: Notán, Sobal, Sibeón y Ana, Dison, Eser y Disam. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Sir, en la tierra de Edom. Los hijos de Notán fueron Ori y Emán y Timna, que fue hermana de Lotán. Los hijos Sobal fueron Albán,
Manaham, Ebal, Sofo y Omnam. Y los hijos de Zibeón fueron Ahad y Anan. Este Anan es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaban los asnos de Zibeón, su padre, o sea que encontraron agua. Los hijos de Anan fueron Dison y Aholibama, hija de Anan. Estos fueron los hijos de Dison: Endan, Esban, Itran y Keram. Y estos fueron los hijos de Ezer: Biham, Saban y Acam. Y estos fueron los hijos de Sinaús y Aram. Y estos fueron los jefes de los Oreos, jefes de Lotam, Sobal, Zibeón y Ana. Dison, Ezer y Disam. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Ser. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reuniesen rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Belá, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de la ciudad fue Dinaba. Murió Belá, y reinó en su lugar Jobad, hijo de Zera, de Bosar. Murió Boham, en su lugar reinó Usam, en la tierra de Temán. Murió Usam, y reinó en su lugar Hadam, hijo de Betar, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y en el nombre de su ciudad, que fue Abid. Murió Ahán, en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto a Éufrates. Murió Saúl. En el lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Adbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Adbor, y reinó Hadar en el lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Baud, el nombre de su mujer Bejerabel, hija de Madrel, hija de Mesabat. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por su linaje, por su lugar y por sus nombres: Timna, Alba, Jefet, Aholibama, Elat, Pinón, Cenaz, Tenam, Mitzar, Magdiel e Irram. Y estos fueron los jefes de Edom según su morada en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y ahí terminamos con el capítulo 36, justo a tiempo. Ya casi terminamos la hora, pero podemos ver aquí los linajes. Yo antes, al principio, cuando escuchaba los linajes, me aburría leer el nombre y más estos nombres tan raros, pero ahora me doy cuenta la importancia de saber los linajes, los lugares, las ciudades que ellos levantaron. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver de dónde vienen aquellos que se levantaron en contra del pueblo de Israel. Y cómo es que entre ellos mismos se vienen atacando y el por qué.
Entonces, como comenzamos desde el principio, cuando empezamos a ver la genealogía que venía desde Adán, podemos darnos cuenta también cuando estuvo de la Torre de Babel, cuando pasó también lo de Noé, que de la descendencia de Noé podemos ver que ahí empezaron a levantarse aquellas naciones en las cuales vinieron atacando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vienen peleándose la bendición, vienen peleando los territorios, aquellos que ellos piensan que ellos tenían que haberla heredado. Pero al no dárselas a ellos, ¿verdad? Porque hay un lugar donde es más enriquecido y esos fueron los territorios que se le dieron a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos que desde ahí viene todo el caos, donde vemos una familia dividida, porque dice la palabra que cuando Rebeca estaba embarazada y estos gemelos se peleaban dentro de ellos, le decían, 2 naciones nacerán de ti, pero se dividirán, se van a dividir. Y aquí podemos ver cómo ellos se vinieron dividiendo, cada quien agarrando su rumbo y estableciendo sus linajes. Así que espero que el día de hoy puedas enriquecerte y seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque dice que hasta el día de hoy existe esto, así que es algo real que ha existido. Y que esto no solo es un cuento de hadas, sino que es algo real, algo que Dios mismo nos hace ver que es real, el cual todas estas cosas pues fueron establecidas y hechas por Él. Así que espero que pueda en este día, ¿verdad? Esta palabra, atesorarla, puedas vivirla, puedas meditarla, porque cuando meditamos en la palabra, cosas hermosas el Señor nos trae para que nosotros empecemos a ver ese panorama y nos miremos nosotros ahí, donde nosotros podemos ser aquel pueblo recibiendo la bendición, pero caminando también en el orden de Dios, limpiándonos, santificándonos cada día más, buscando el rostro de Dios. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, el Señor nos va a guiar, nos va a hacer ver aquellas cosas que no le agradan y nos va a empezar a guiar a las que sí Él quiere que nosotros estemos caminando en ellas. Así que espero que puedas enriquecerte con esta lectura el día de hoy. Pudimos escudriñar, ¿verdad?, lo que representa levantar un altar, como nosotras tenemos que levantar un altar en nuestras casas, junto con nuestros hijos, orar con ellos, cantar con ellos y leer la palabra, enseñarles de ese Dios que predicamos, de ese Dios que hemos creído. Y aún aquellos que no creen, por verte a ti, ellos van a venir, que nuestra conducta nos ayude a poder ganar a nuestros seres queridos. Así que cerramos con una oración y deseando, ¿verdad?, que pueda bendecir tu vida con esta lectura. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, por lo que nos has enseñado el día de hoy, Señor. Que desde ayer nos deleitaste con esta palabra, Señor, haciéndonos ver cómo tenemos que estar delante de ti, despojados de toda idolatría, Padre, limpiándonos cada día, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, y cambiando esas vestimentas, cambiando esas actitudes, cambiando, Señor amado, Padre, aquello que no te agrada a ti, Señor amado, Padre bendito Rey. Ayúdanos cada día, Señor, a poder perfeccionarnos, a poder llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, mi amado Jesús. Que podamos tomarte como ejemplo siempre viéndote a ti, que eres el perfecto blanco, Señor. Que no miremos al hombre que falla, sino que te miremos a ti, que nunca se encontró pecado en ti, Señor. Y gracias te damos por este tiempo, gracias por enriquecernos con esta palabra, gracias por enseñarnos cada día más, Señor. Bendito Rey de Gloria, cómo sucedieron todas las cosas, Señor amado, cómo empezó todo esto, Señor, y a dónde nos quieres llevar. Tú también nos quieres llevar a esa tierra prometida, tú también nos quieres bendecir, pero para recibir esa bendición sabemos que tenemos que limpiarnos, sabemos que tenemos que cambiar nuestra conducta, que son esas vestimentas que no te agradan, y sobre todo sacar aquello, Padre, esos ídolos, esos dioses, Padre, que muchas veces nos llevan a lugares que no te agradan a ti, Señor.
Así que gracias te damos por este tiempo, lo pongo en tus manos, entrego, Señor amado Padre, bendito Dios, cumpliendo esta lectura el día de hoy. Bendice a todos los que puedan llegar hasta el final, Señor amado, viendo, Señor bendito, y escuchando tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay una necesidad de sanidad, Padre, sea supliéndola, Padre, como ese Dios que provee, Señor amado. Si hay una necesidad económica, súplala, mi amado Rey. Si hay cualquier necesidad, Padre amado, que ellos te la puedan poner y que sea tu oído inclinándose, Padre, y trayendo esa respuesta en el nombre poderoso de Jesús y que ellos puedan testificar, Padre, que ellos puedan glorificar tu nombre diciendo, yo recibí un milagro del Señor, que tú puedas hacer cosas sorprendentes porque eso lo has querido hacer siempre, papá. Gracias te damos y te doy toda la gloria y toda la honra y entrego este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde como siempre. Dios les bendiga. Espero que puedan dejar sus comentarios. También si tienen una petición de oración, la pueden dejar ahí o me pueden mandar un mensaje por el Messenger y yo estaré orando por ellas. Y espero que cuando reciban esa respuesta del cielo puedan glorificar el nombre del Señor, porque para Él es toda la gloria y toda la honra, porque el que hace las cosas es Él. Nosotros solo las presentamos delante de Él. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga como cada día. Estoy tratando de traerte estas escrituras todos los días para que podamos avanzar y enriquecernos cada día más con la lectura. Hagamos un estilo de vida el poder leer la palabra. Así que bendiciones, que Dios les guarde.